Listo. Bueno, bendiciones a todos. El Señor me los bendiga en esta noche. La verdad que es un privilegio compartir la palabra, más cuando, bueno, siempre, la verdad que siempre la palabra nos habla, ¿verdad? Y siempre que compartimos un tema, la palabra es primeramente, ¿verdad? Para nosotros. Y esta palabra que sí me vino a dar como anillo al dedo a mí, una palabra, siento que de exhortación a mi vida, pero igual el Señor ha puesto que se comparta, ¿verdad? Y el tema es que no impidamos los milagros, no impidamos los milagros. Todos sabemos, ¿verdad? El gran poder que Dios tiene. Todo lo que Él quiere, Él lo hace. No hay nada imposible para el Señor. No hay nada imposible para Él. Sin embargo, hay ocasiones en que nosotros dejamos de recibir manifestaciones milagrosas porque nosotros mismos lo impedimos. Y para eso quiero que vayamos, me acompañen a la palabra, a Lucas. Vamos a Lucas 4:16. Amén. Lucas 4, del 16 hasta el 30. Nos dice la palabra: Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta, ya lo había leído, ni ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo,
pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para desempeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Acá nos habla de un pueblo que tenía el poder de Dios en medio suyo. Jesús se había criado ahí y vino a traer palabra y unción a sus vecinos. Después de leer el rollo del profeta Isaías, donde se hablaba de la unción puesta sobre él para traer bendición, dice, a los hombres, y primeramente a ellos, que eran los suyos, ¿verdad? Que era su pueblo. Pero Jesús hace claridad para que a nadie le quedara duda de que el texto se refería a su persona, o sea, a él mismo se estaba refiriendo. Pero aquellos individuos no miraron la grandeza de Dios, no vieron la pequeñez humana. Pues decían, ¿no es este el hijo de José? Se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el que se crió con nosotros? No podían creer que aquel que creció como uno de ellos pudiera ser usado por Dios para traer señales del cielo, lo cual él mismo manifiesta en sus palabras en el versículo del 23 al 27. Nos dice, y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Pero entonces, poniendo en evidencia los pensamientos de ellos, eso era lo que estaba haciendo el Señor en ese momento, poniendo en evidencia los pensamientos de ellos, lo que resultó en un abierto rechazo a su persona, ¿verdad? Al Señor Jesús y por ende al poder de Dios. Así que los milagros que podrían haber recibido les fueron, dice, dados a otros. Esto dice después del 27, en el 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, dice que se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarle, imagínate. O sea, desempeñarle, para tirarle en medio de arriba de la colina, desempeñarle. Eso era lo que iban a hacer. O sea, fue rechazado el Señor Jesús en su propia tierra. Y el Señor Jesús, por medio de su palabra, les estaba poniendo en evidencia lo que ellos pensaban acerca de él. Ahora, ¿qué comprendieron? Que quien obraba no era el hombre, sino Dios mismo a través del hombre. Y es que muchas veces es lo que pasa, nosotros vemos al hombre, no Dios lo que puede hacer por medio del hombre. Ahora, quiero que me acompañe también a ir a la palabra en Mateo 13. Vamos a ir a Mateo 13. Trece 53 al 58. Nos dice así la palabra, igual es Jesús en Nazaret. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían,
¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Igualmente aquí vemos cómo relata un segundo rechazo a Jesús en la misma ciudad. Se está hablando de Nazaret. De nuevo aquellas personas se preguntaban: ¿cómo es posible que aquel hombre común, aquel hombre póngale nombre de cualquiera de nuestros lugares en donde vivimos? ¿Cómo puede ser ese que Dios lo va a usar? Puede tener sabiduría y hacer milagros. ¿Y cómo concluyen que es imposible? Entonces, ¿qué pasaba? Se avergonzaban, se escandalizaban de él. Eso era lo que pasaba. A lo que Jesús responde, haciendo referencia a lo que Jesús responde cuando dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Esta frase se ha generalizado hasta hoy, y no es que sea una mención profética, sino que en todos los lugares cuando Dios levanta a un siervo, los que le conocían en su vida pasada y le conocen cotidianamente en su debilidad humana. O sea, como conocen la vida pasada de nosotros, podemos decir, y le conocen cotidianamente, conocen nuestras debilidades humanas. Entonces, así igualmente, o sea, lo hicieron con el Señor. Aquí esto lo está relatando en la vida de Jesús. Entonces, dudan que pueda ser usado por Dios. Así que no le dan honra como siervo. O sea, se duda de que como yo lo conozco, como conozco sus debilidades, como sé su vida pasada, sé lo que hizo, sé lo que es y su debilidad, entonces, ¿cómo va a usar Dios a esta persona? ¿Verdad? Dice, dudan que pueda ser usado por Dios. Cada vez que las personas bajamos los ojos de la perfección, grandeza y poder divino y los ponemos en la fragilidad humana, con eso que deshonramos al Señor, a su palabra, su poder y a sus siervos. A causa de esto es que no reciben muchos o no recibimos muchos milagros. Es lo que dice la palabra. Dice en el versículo 58 de Mateo: y no hizo allí, dice, muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Como veíamos, porque ellos dudaban de que el Señor les podía usar por lo que conocían de esas personas, por lo que conocían de Jesús. No es decían, el hijo de José, el que conocemos, ¿verdad? Entonces, que aconteció en aquel lugar y lo que acontece en cualquier lugar o época. Porque Dios es el mismo, dice, ayer, hoy y por los siglos. Ahora dice, vamos a ir a Marcos 6. Marcos 6:1. 6:1. Casi viene siendo las mismas historias. 6:1 al 6. Jesús en Nazaret también. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros
que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no puede hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Se narra este mismo suceso, ¿verdad? Otra vez. Allí cuando se menciona la frase dicha por Jesús, se añade, y entre sus parientes, lo cual ratifica lo dicho anteriormente. Los más cercanos al siervo de Dios están continuamente tentados a poner sus ojos en la debilidad humana y se les dificulta ver a Dios a través de su siervo. Inmediatamente después de la frase, dice que en el versículo 5 y 6, y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Dice, hay una expresión muy importante acá. Dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó, dice, a unos pocos enfermos. A los que conocemos al Señor y su poder pareciera como contradicente. Él no pudo, ¿verdad? El Jesús no pudo, pero podemos entender claramente que en el reino de Dios todo es por fe, ¿verdad? Sin fe, dice, nos es imposible que Dios actúe. Por eso se nos habla una y otra vez y el Señor también nos pone a nosotros a vivirlo, ¿verdad? Lo que es la fe. Y en mi caso, pues el Señor pone eso, ¿verdad? Esos procesos de fe, por lo cual se añade que Jesús estaba asombrado, dice, de la incredulidad de ellos. Él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Por supuesto, ¿cómo no asombrarse? Porque era la segunda vez que venía a ellos. Y entre sus vecinos eran bien conocidos los milagros que hacía por toda la región. Increíble, pero cierto. Jesús no pudo actuar porque ellos no creyeron en él. Por eso es que dice no pudo. Por eso sonaba como contradicente, que él no pudiera, como Jesús siendo Jesús. Por lo mismo, porque no creyeron en él. Entonces, la deshonra, la incredulidad, el menosprecio impiden los milagros. Y no estamos hablando de deshonrar a Dios directamente, o de no creer en él, o de menospreciarle a él. En realidad, acá lo revelado evidencia que la deshonra al siervo de Dios es lo que nos está hablando. El no creer que Dios le ha escogido y que actuará a través de él para traer sus manifestaciones sobrenaturales. Entonces, el menospreciarle como escogido, como ungido y capacitado para la obra del ministerio que Dios le ha encomendado. Es lo que nos quiere decir acá. Eso es lo que impide
la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, toda congregación y vida donde no se esté manifestado el poder de Dios a través de muchos milagros, debemos revisarnos y restaurar delante de Dios su forma de honra. ¿Cómo estamos? ¿Honrando o no honrando? Credibilidad y aprecio a los siervos del Señor. Realmente, esta palabra, como les digo, de principio a fin, sé que es para mí, y muchas veces, o yo analizaba, y yo decía, y me confieso aquí delante de ustedes, para la gloria de Dios, yo decía, pero a veces no es que uno no crea o en el siervo, que es profeta, que Dios lo llamó, pero es que, sabe, yo me ponía a analizar y yo decía, pero es que muchas veces, y eso para mí, en primer lugar, nuestros actos o no hacer aquello que se nos ha dicho, deshonramos, ¿verdad? Al siervo de Dios, que es lo que nos quiere decir acá, en esta enseñanza el día de hoy. Porque si bien Dios da la palabra a sus siervos y el siervo nos da la palabra a nosotros, pero muchas veces nosotros no obedecemos. Y en mi caso es así. Y de verdad que me dio como, realmente me puse a analizar y yo dije, Señor, perdóname. Y lo digo acá para la gloria de Él, no lo he honrado como Él quiere. He sido desobediente, pero yo le dije, Señor, gracias por esta palabra. Yo quiero cambiar, yo quiero hacer las cosas diferentes. Y te doy gracias, Señor, porque eso me exhorta que estoy haciendo mal. Y realmente debemos de analizarnos, hermanos, si estamos deshonrando al siervo de Dios, si no estamos creyendo realmente. Y por eso es que nosotros impedimos los milagros de Dios, porque no honramos como Dios quiere que realmente honremos. Ese es el tema. Que el Señor me los bendiga. No sé, Claudina o